tardes, amigos del Baúl de los Recuerdos. Les saluda Fernando Chavarría, una vez más en su espacio semanal, Personajes del Recuerdo, donde destacamos la trayectoria, los inicios y las anécdotas de nuestro personaje destacado. En esta semana contamos con la presencia de un destacado futbolista caracterizado por su garra y su polivalencia dentro del terreno de juego. Es un placer y un honor contar con la participación de Austin Berry. Muy buenas tardes, Austin. Muy buenas tardes, Fernando, y un gusto de estar con todos ustedes compartiendo un rato aquí en el baúl de los recuerdos, ¿verdad? Y muy contento también, ¿verdad? De poder hablar de esto que nos gusta tanto, que es el fútbol. Bueno, Austin, agradecerte por tu participación, por tu disposición para querer estar con nosotros hablando sobre tu trayectoria y muchas cosas que vamos a hablar en esta conversación que vamos a tener por acá. Perfecto, perfecto, con gusto. Entonces, destacar nuestros patrocinadores que hacen posible llegar hasta ustedes este espacio cada semana. T3D Visuals, todo el contenido multimedia en un solo lugar, la más amplia variedad en películas, series, eventos deportivos, canales nacionales y mucho más. Solicite su información al teléfono 7031-2954. Tinis Bakery, panadería y repostería 100% artesanal, especialidades en repostería como alfajores, cheesecake, torta chilena y las especialidades de la casa en pan de especies, pan de ajo, pan de mantequilla y mucho más. Solicite su información al teléfono 6089-8822. Recuerden que contamos con servicio express en las áreas de Puriscal, Santana, Ciudad Colón y Escazú. La Vaca Cevichera, donde está la vaca está el sabor, el más delicioso ceviche de la zona. Visítenos en nuestras áreas ubicados en Puriscal, Guayabo de Mora, Ciudad Colón, Belén, Acosta, Palmares y Santana. Y gracias a Villa Titi Eventos, una quinta rodeada de áreas verdes y naturaleza, especial para sus eventos como bodas, 15 años, cumpleaños, eventos corporativos y muchísimo más. Solicita su información al teléfono 8554-3744. Consulte el todo incluido o solo el alquiler del lugar. Vamos a iniciar entonces, Austin. Contanos un poco de dónde es nativo Austin Berry. Ok, bueno, yo soy oriundo de Luis Jiménez de Guásimo, eso queda en la zona de Limón. Allá hice la escuela, el colegio, eh, luego me vine para San José y ahorita estoy viviendo en lo que es bueno, en San Rafael de Alajuela, propiamente al límite con lo que queda con Belén, en la Panasonic. Ahí cerca de las áreas de Santana y Belén, todos esos lugares. Exactamente, exactamente. Es que, bueno, mi señor es de Escazú, entonces necesitamos estar cerca de ahí, de la zona, aparte que, y algo que les comentaré más adelante, tengo una escuela de fútbol ahí en Escazú, entonces estoy cerca de la zona. ¿Puedes hablarnos un poco, comentarnos cómo fue tu época de infancia? Sí, bueno, pues fui muy normal, ¿verdad? Obviamente, el hecho de estar en la escuela siempre me caractericé porque me encantaba el fútbol, como todo niño. Me acuerdo que en los recreos, como todos, a esa edad siempre salía a jugar, a mejenguear ahí con los compañerillos y así fue como me fui formando. Eh, perdón. Y luego de eso, conforme fui creciendo, ya me fui metiendo en equipos más organizados. Y a nivel infantil, jugando con el pueblo o con el cantón, representando a Guásimo, nos metimos en un torneo y ahí quedamos campeones de la zona de Guapiles, digámoslo así. Nos tocó ir a jugar la final contra un equipo de Limón, que era el campeón de aquella zona, para sacar valga la redundancia, el campeón de la zona atlántica. Y resulta que nosotros, el pueblito ahí de Guásimo fue que quedó campeón. A raíz de eso, en esa final la federación mandó una visoría y a partir de ahí, pues, comenzó mi época en el fútbol, ¿verdad? Mi infancia fue jugar, fue, bueno, en zona rural, de ir a ríos, de subirme a árboles, de disfrutar con los amigos, como se hacía en esa época. Y esos fueron tus primeros contactos con el fútbol. Y contanos, ¿en qué posición destacabas al principio? ¿Empezaste en una posición o de un principio era la posición que desarrollaste en tu carrera?
como todos, ¿no? Yo era contención en ese equipo, digamos, yo era, como me caracterizaba por ser el de mayor estatura y izquierdo, ¿verdad? También, entonces tenía un buen manejo de la pelota, en lo que uno le llamaba en esa época un buen manejo de la pelota, ¿verdad? Jugaba de contención. A raíz de eso, cuando me salió esa oportunidad para venir aquí a San José con la selección infantil, en esa visoría que hizo la federación para escoger un equipo infantil, en el 85, aproximadamente 84, 85 aproximadamente, me caracterizaba por jugar como contención. A veces me tocaba jugar como central, por mi estatura y por el buen manejo, como le mencionaba, con mi pierna izquierda del balón. A veces me tocaba como central, pero mis inicios fueron de contención de 5 en los equipos. Pasé a nivel de selección juvenil, de hecho empecé a jugar en la selección juvenil como contención, pero en ese momento se nos lesionó el lateral izquierdo y que solo habíamos 2 zurdos en esa selección juvenil. Entonces el entrenador en ese momento, el finado Juan José Gámez, tomó la decisión de ponerme a mí en ese puesto, ¿verdad? Para darle también mayor salida o una mejor salida por el perfil al equipo, y ahí fue donde me quedé como lateral e hice mi carrera como lateral izquierdo. Excelente. Bueno, ahí tenemos algunos datos de los equipos donde estuviste. Sé que estuviste en Liga Deportiva Alajuelense, en Friburgo de Alemania, Antigua de Guatemala, Club Sport Herediano, 70 partidos con selección y más de 443 partidos en primera y 45 goles. ¿Cuántos goles? 45, no sé Sí, si sí, sumando los dos y bastantillos para ser lateral, ¿verdad? Bastantillos para ser lateral. para un defensa sí, es una cuota bastante alta. Sí, sí, sobre todo que usted cuesta ver que mucho lateral haga gol. Sin embargo, yo tuve la dicha y la suerte de ser un lateral muy ofensivo pues si uno se pone a ver en la historia, realmente son pocos los laterales que acostumbran dentro de su carrera a hacer tantos goles, ¿verdad? Y eso me tiene muy, muy orgulloso, muy contento y bueno, lindo para uno también, ¿verdad? Porque yo creo que en el fútbol no hay máxima, eh, ¿cómo se llama? Alegría, que es el anotar, ¿verdad? Y entonces, pues importante en lo que fue esa parte para mi carrera. Sí, sí, muy pocos destacan también por tener esa cantidad, como mencionábamos, no solo siendo centrales, sino también lateral, que también tiene otras funciones como defender y proyectar al ataque, más que todo un lateral, función de hacer centros y llegar a línea de fondo, todo eso, entonces una Eh, cuota bastante buena. Exactamente, generalmente se caracterizan por ser más asistidores, porque como usted bien lo menciona, el lateral se acostumbra a llegar a la línea, a centrar pelotas, o sea, a poner pases de filtrados de gol, digamos, se caracteriza más por eso. Y adicional a eso, los sistemas han evolucionado. En esa época lateral no era tanto ir al ataque, sino más que todo defender. Común que un lateral se proyectara al ataque como lo hacías vos. Sí, no, más bien, digamos, bueno, dependiendo de la línea, ¿verdad? Antes se jugaba mucho, que todavía se mantiene lo que era la línea de 5 atrás, donde los laterales más bien eran más ofensivos. Luego se da una transición, que fue con la línea de 4, que es donde ya sí se vuelve lateral, digamos, un poco más defensivo, porque cuando subía uno, digamos, en la línea de 4, cuando sube uno, la indicación es que el otro lateral del lado contrario se quede, ¿verdad? Para mantener siempre esa zona defensiva pues bien cubierta. Antes con esa línea de 5, más bien los dos laterales eran, tal vez por eso es que yo tuve la suerte de jugar en esa época y anotar bastantes goles, porque lo acostumbrado era casi que solo la línea de 5 que se jugaba. Entonces los dos laterales teníamos mayor libertad en ese momento para subir al mismo tiempo los dos si se requería. No era porque siempre habían 3 hombres atrás bien parados, ¿verdad? Que era el líbero y los dos centrales o los dos stoppers que se llamaban. Entonces uno tenía más esa libertad de jugar de la media hacia adelante. Pero con la evolución del fútbol, ¿verdad? O sea, los sistemas fueron variando, son épocas que se marcan,
comenzó a entrar lo que era la línea de 4, entonces comenzó a modificar un poco lo que era ese ir y venir de los laterales, ¿verdad? Y bueno, y ahora se ha mantenido, que generalmente por eso se ve que cuando un equipo utiliza un sistema u otro, ahí es donde se ve mucho esa variabilidad de funciones en los laterales, sobre todo. Correcto. Y hablarnos un poco sobre una de las etapas más importantes, una de las etapas más históricas del fútbol de Costa Rica, como fue esa famosa selección de los Carasucias, esa clasificación al Mundial del 89. Sí, eso como bien se los mencionaba ahora antes, cuando yo salí a nivel de selección infantil, bueno, fuimos a una eliminatoria a Honduras. Bueno, para hacer un poquito lo de la reseña, digamos, Costa Rica había clasificado a la primera selección infantil que fue en China, pero a raíz de eso fue como en el 82. A raíz de eso nos castigaron 2 años porque en esa época llevaron a Hernán Medford y a Javier Guanchop. Ellos fueron con esa selección, pero iban pasados de edad. Entonces la FIFA castigó a Costa Rica por 2 años. Eso fue en el 82, creo, por ahí. Y hasta los 84 fue que comenzaron otra vez a formar selección infantil. Ahí fue cuando nosotros fuimos a Honduras. El mundial para esa época a nivel infantil iba a ser en Canadá. Por un gol quedamos fuera, perdimos 2-1 contra Estados Unidos. Ahí perdimos 2-1 y por un gol quedamos fuera. Si hubiéramos empatado 2-2 o ganado ese partido, hubiéramos clasificado al Mundial de Canadá. A raíz de eso, la federación decidió darle continuidad a ese equipo. Entonces, la mayoría que estuvimos ahí pasamos a ser como la base de la selección juvenil, que luego se convertiría en estos famosos caras sucias, que en una eliminatoria en Guatemala, pues nos caracterizan. Primero quedamos invictos en ese torneo, le ganamos a Estados Unidos, le ganamos a México con un 3-0. Clasificamos al mundial, al primer mundial juvenil que fue en Arabia Saudita. Esa vez que le ganamos a México, después la FIFA castigó a México también porque tenía jugadores pasados de edad a ese nivel y eso pues nos catapultó, ya que le ganamos en el juego, ¿verdad? Y luego se dieron cuenta de que aún con jugadores pasados y nosotros que todos éramos chicos menores de 18 años, pues vencimos a una selección con jugadores para arriba de los 18 años. Y esa selección que fue la primera, al primer mundial juvenil, fuimos allá, participamos contra Rusia, bueno, con Rusia perdimos 1-0 al límite de juego, hicimos un gran juego, pudimos haber empatado el partido, no lo hicimos. Luego jugamos contra Colombia, le ganamos a Colombia, y luego contra Siria, perdimos 3-1 ese partido, con un gol más que hubiésemos hecho, hubiésemos pasado a la siguiente ronda, pero no fue así. Pero se fue una selección que la mayoría de sus jugadores llegamos a primera división y cumplimos grandes carreras en primera división. De ahí salió Maximilian Peinado, salió Ronald González, salió Paul Mayorga, Francisco Porras, el Carraco Chávez, Ronald Chávez, el famoso Carraco Chávez, Jaro López, Brian Villalobos, Adrián Leandro, Oscar Valverde, en fin, bueno, Eusebio Montero, que era de Heredia, en fin, Pistoncillo Velázquez, el menor de los Velázquez. O sea, fue una gran selección que dio mucho de qué hablar en su momento y pues pudimos cumplir un sueño de asistir a un mundial, al primer mundial juvenil que Costa Rica fue, y eso nos catapultó, y el que nos puso el sobrenombre ese fue Gaetano Pandolfo, en alusión a una generación en Argentina que les llamaron los carasucias porque rompió mitos, digamos, en Argentina, y él nos puso ese sobrenombre. El entrenador era el finado Juan José Gámez, que estuvieron ahí en esa selección. Y esa es la historia, entonces de ahí se origina el nombre de los Carasucias. De los caras sucias, sí, no era que no nos lavábamos la cara, era... Sí, la gente siempre se ha preguntado por qué ese nombre, por qué ese apodo. Mucha gente no lo ha entendido por qué. Sí, sí, o desconocía quién había sido que nos había colocado, ¿verdad? Y fue el periodista Gaetano Pandolfo que
que nos puso ese sobrenombre. ¿Y cómo se vivió en esa época la clasificación? Que era prácticamente la primera vez que una selección asistía a un mundial, como mencionabas, ya se había clasificado al infantil, pero la gente no tenía eso, los mundiales infantiles no tenían tanto auge ni eran tan seguidos. Eso fue prácticamente lo más cercano y lo más previo a la clasificación de un mundial, cómo se vivió en esa época. Sí, me acuerdo el recibimiento que nos hicieron la gente, o sea, desde el aeropuerto Juan Santamaría hasta San José, o sea, fue una caravana, fue un recibimiento hermosísimo, o sea, la gente se aglomeraba en las calles, o sea, realmente fue algo espectacular, o sea, como usted bien lo menciona, era lo más cercano a una selección mayor, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, ya lo habíamos vivido de una forma parecida con lo que fue la clasificación de la infantil. Sin embargo, con esta juvenil, la gente, por todo lo que representó, ¿verdad? Al ganarle a Estados Unidos, al ganarle a México, de la forma que se ganó, que se clasificó, o sea, que fue invicto totalmente. Nosotros éramos jugadores con una hermandad que todavía la continuamos, pero el recibimiento de la gente de esa época fue espectacular, fue de lo mejor en ese momento, ¿verdad? Y obviamente para nosotros de mucha alegría porque se nos abrió un camino en lo futbolístico a nivel nacional y eran muchas oportunidades para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo fue la preparación y el desarrollo estando en el mundial, todo el proceso previo? Es la primera vez que está en el mundial, siendo algo nuevo. ¿Cómo fue la preparación? La preparación me acuerdo que fue de lo mejor, nosotros, de lo mejor en este sentido, digamos, yo en esa época, yo no sé si vos te acordás que venían muchos equipos en cierto tiempo, venían equipos europeos, sobre todo de Alemania, venían a jugar acá, a hacer pretemporada acá, y muchos de los partidos que nosotros hicimos como preparación era contra estos equipos, jugábamos con la selección mayor de acá, de Costa Rica, jugábamos contra equipos de primera división, o sea, pese a que nosotros éramos chicos, o sea, te repito, menores de 18 años, enfrentar a la selección mayor de acá, enfrentar a equipos de primera división de Alemania, enfrentar a los equipos de primera división, o sea, nos abrió un estilo de juego, o sea, donde en muchas ocasiones, o sea, los equipos salían frustrados, tanto la selección como los equipos de primera división, porque o les ganábamos o no perdíamos el partido y les complicábamos el partido, los hacíamos lucir muy bien, muy mal, perdón. Y yo creo que eso fue clave del éxito nuestro, ¿verdad? Que éramos jóvenes que no le teníamos jugar a enfrentar equipos o selecciones con mayor experiencia y eso nos creó una convicción de juego bastante importante para lograr todo lo que logramos. Si recordamos algunos equipos que llegaban, hemos visto notas, me acuerdo del Stuttgart de Alemania, de la Roma, creo que el Hertha El Berlín Colonia, estuvo por el Colonia. y el Stuttgart, creo que en esa época vino con Jürgen Klinsmann también. Sí, y otro, Pierre Livaski, digamos, de los jugadores así de más nombre que recuerdo, pero ¿cómo se llama? Eran equipos que venían con su planilla estelar, ¿verdad? Porque ellos venían en un proceso de preparación de sus equipos y eso era importante para nosotros, ¿verdad? No era que traían jugadores digamos, de la reserva, venían con sus jugadores de la primer planilla y eso a nosotros nos generó, te repito, una experiencia bárbara, digamos, para luego enfrentar lo que íbamos a enfrentar, que era el Mundial, y eso fue importantísimo dentro de ese proceso de formación. Y si vemos, bueno, vemos la nómina de esa selección, también hay otros jugadores como Adrián Landro, Juan Carlos Arguedas, todos esos, la gran mayoría, El como Dani mencionaste, hizo Lobrenes, Dani Lobrenes, que lamentablemente, bueno, Dios lo tenga en su santa gloria, falleció. Era un delantero que proyectaba muchísimo, o sea, un goleador total y tenía un perfil de juego, él pateaba con los dos pies, o sea, manejaba los dos perfiles, era un claro goleador, ¿verdad? Que para esa época todos decíamos que era el primero que iba a consagrarse, ¿verdad? Y bueno,
alguno de los compañeros que ahí estuvieron, ¿verdad? Sí, eso como decía, la mayoría hizo una gran carrera en selección. Vemos algunas selecciones que han pasado por mundiales o procesos y algunos no lograron consolidarse, otros si acaso jugaron 5 o 10 partidos en primera, otros se perdieron o se dedicaron a otras cosas y vemos la gran mayoría hizo una carrera amplia en la primera división. Sí, así es, así es. Todos, o sea, tuvimos nuestra oportunidad y creo que la aprovechamos bastante bien y de las pocas selecciones que usted escucha hasta la fecha de hoy, que la mayoría de esos jugadores, o sea, por no decir que todos, llegaron a consolidarse en la primera división. Así es, y es recordado el nombre, no solo por el sobrenombre que caló y la gente logró identificarlos por eso, sino también por su, su fútbol, ese fútbol vistoso que desempeñaban. Así es, así es. Y ya contanos un poco ya sobre tu paso por la primera división, ya cuando lograste debutar en primera división, ya bastante joven estabas en esa época. Sí, prácticamente yo llegué después de la selección juvenil. Bueno, para contarles una anécdota ahí, por ejemplo, o sea, yo a nivel entre infantil y juvenil, después de que había pasado por por la selección infantil, me regresé al pueblo, pues yo estaba estudiando, entonces tenía que regresar al colegio a continuar mis estudios allá, lo cual nunca abandoné, sino que yo, paralelo a lo que venía a entrenar acá, o sea, tenía que viajar allá al pueblo para continuar estudiando y vine a hacer una prueba a la Alajuela. Me acuerdo que por ahí del 85, por ahí vine a hacer una prueba a la Alajuela durante una semana, estuve ahí. Entrenábamos cuando eso había unas canchas en la Firestone, ahí era donde entrenaba la Alajuela, uno de los lugares donde entrenaba. Y me acuerdo bien, me dijeron no me llame, nosotros lo llamamos, ¿verdad? O sea, de ahí como quien dice, no pasé la prueba. Luego estuve en la selección juvenil, Maximilian Peinado y mi persona éramos de los pocos jugadores que éramos libres porque veníamos de canchas abiertas, o sea, nosotros no pasamos por una escuela de fútbol, llámese Saprissa, Heredia o la Liga, de la cual la mayoría de nuestros compañeros sí provenían de esos equipos, ¿verdad? Y me acuerdo bien que después de haber clasificado al Mundial, el finado Mario Chacón habló conmigo, negociaron mi contratación para la Juela y de ahí fue donde me salió la oportunidad. Después de haber ido al Mundial, yo regresé y ya era ficha, digamos, de Alajuela. Ya en Alajuela habían contratado a Juan José Gámez también para que hiciera un cambio generacional en el equipo, porque Alajuela desde el 85, creo, 87 por ahí, no había vuelto a ser campeón y en el 89 llegamos nosotros, llegamos varios de esos caras sucias, entre esos Paul Mayorga, Juan Carlos Arguedas, que se nos olvidaba mencionarlo, Oscar Valverde, Ronald Chávez, Jaro López, Peinado, Paul Mayorga y mi persona, llegamos 8 jugadores de viaje y llegamos a hacer ese cambio generacional a la Juela y eso fue como en el 89. A raíz de eso, de que ya estaba la eliminatoria del Mundial, donde fue Costa Rica en el 90, ¿verdad? Y se clasificó, ese campeonato duró, fue larguísimo, o sea, comenzó en el 89 y terminó como en el 90 por ahí. Luego el 90 por lo del Mundial se volvió a alargar y finalizó en el 91. Pero ya con ese cambio generacional, digamos, que se hizo en Alajuela, volvió a ser campeón en el 91 Alajuela. Ahí pudimos compartir con jugadores como Álvaro Solano, Oscar Ramírez, El Chunche, Montero, Fernando Sosa, Ricardo Chacón, Chávez Sinequén, o sea, algunos jugadores que fueron al Mundial los conjuntaron con nosotros, con los Carrasucia, y de ahí que Alajuela volvió a ser campeón en el 91 con la gracia de Dios y fuimos campeones en 91, 92, nuevamente. Ahí muy recordado ese gol que hiciste en el Saprissa, que fue el que le dio prácticamente el campeonato a la liga, un golazo, un gol de mucha calidad, de mucha factura.
Sí, efectivamente, como lo mencionaba en el de las características que hablábamos antes de los laterales, ¿verdad? Con gol, pues ese fue uno de los goles que catapultó mi carrera, porque hasta la fecha todavía he recordado, hasta la fecha hace 34, 35 años atrás, es la única vez que Alajuela hasta el momento ha sido campeón en Saprissa y es algo que la gente recuerda mucho, los liguistas, algunos sapricistas también lo recuerdan bastante bien y me lo mencionan ahí, ¿verdad? Son de broma, y cómo se llama, pero es algo de mucha alegría. Jamás pensé yo que ese gol pues iba a significar mucho para la institución a futuro, ¿verdad? Y te repito, y ya prácticamente son como 35 años por ahí que esa historia, digamos, no se ha vuelto a romper y es una estadística que hay y que bueno, que es lo que la gente muchas veces cuando me topa en la calle me recuerda. ¿Y recordás cuál fue el primer gol que hiciste en primera división? Sí, claro, recuerdo que fue contra Uruguay de Coronado jugando en la liga y el portero de esa época era un portero que se llamaba Whitaker. Me acuerdo que fue el que se lo hice, fue como un bañito que le hice en una jugada donde salió y se la pasé por arriba de la pelota. Ese fue mi primer gol en primera división. Ese Taker creo que fue uno que salió aquí del país y después pasó jugando con una selección del Caribe, no recuerdo cuál era, pero Exactamente ese mismo. es ese mismo. Es ese mismo, si él jugaba Uruguay de Coronado en esa época estaba en primera división y cómo se llama, pues me tocó hacer el gol a él. Y me acuerdo que fue, no me Y, acuerdo, o sea, sí me acuerdo que fue en el marco contrario donde salen los jugadores en el estadio de Alajuela. No sé qué marco es ese, si el norte o el sur, pero es el de la gradería contraria donde salen los jugadores al campo de juego. y bueno, ya luego lograste ser campeón con la liga, ya muy joven, te empezabas a consolidar. Contanos sobre esa experiencia del extranjero, sobre todo llegar a Europa, que en esa época no era tan común. Los jugadores que salían a Guatemala, salían a México, pero no era tan común que los jugadores costarricenses salieran a Europa, y sobre todo una liga top, de las ligas top, como es la liga alemana. Contanos un poco de esa experiencia. Sí, eso fue, bueno, aquí había un señor, un entrenador que se llamó Christopher Rochol, y él era alemán, pues alemán todavía, yo creo que ahora está radicando aquí por el lado de Guanacaste, que siempre le gustó esa zona. Él era bueno, fue un entrenador alemán que vino, trabajó aquí con las selecciones nacionales, con selecciones menores, trabajó aquí también, digamos, haciendo visorías. Él en el 92 eh, nos había llegado a Rolando Fonseca y a mí a hacer una prueba al Düsseldorf de Alemania, me acuerdo bien bien, fuimos durante una semana ya a probar Rolando Fonseca y mi persona, y eso fue en el 92 aproximadamente. Ese mismo año la liga volvió a ser campeón, pues a razón de que quedó campeón la liga para, para el año 93, en enero del 93, bueno, en vacaciones aquí en diciembre, vino el entrenador de este equipo Freiburg, ese equipo estaba en segunda división allá en Alemania, y ya había pasado digamos, lo hacen como en dos etapas ahí, el campeonato, el verano y el invierno, digámoslo así, ya había pasado el del invierno, entonces ya venía la serie, la segunda fase, que era el del verano, es un solo torneo, pero se divide así por el invierno ya en Alemania o en Europa, y el entrenador de allá vino de vacaciones acá, vino a ver, y de casualidad le tocó ver la final del 92, y en donde yo me destaqué ahí en ese partido, y resulta que le gustó como jugué y me contrataron allá con el Freiburg en segunda división.
quedamos campeones en segunda división en el 93. Yo me fui en enero del 93, terminé el campeonato con Alajuela en diciembre y en enero del 93 me fui para Alemania. Quedamos campeones de la segunda división en Alemania y yo me fui solo por 6 meses de contrato. Y ahí me hicieron contrato un año más, ¿verdad? Cuando subimos a la primera división. Pues algo de muy grata experiencia, porque si bien cierto era mi sueño de irme para allá, es una oportunidad que todo jugador, creo que valga la redundancia, sueña con eso, ¿verdad? O sea, no solamente destacarse aquí a nivel nacional, sino que le salga una oportunidad en el extranjero y qué más que un fútbol como ese tan profesional. Los primeros impresiones que me llevé fue, yo estaba acostumbrado aquí a entrenar 2 horas y media con Alajuela por día y a veces hasta en doble sesión. Y cuando llegué allá los entrenamientos eran de hora y 15 máximo, pero muy intensos, ¿verdad? O sea, aquí nosotros entrenábamos 2 horas y media, pero había mucha pausa entre un ejercicio y otro, se perdían 5 minutos y, entre ejercicio y ejercicio, mientras se explicaba y mientras se cambiaba. Y una de mis primeras impresiones fue pues ese cambio, ¿verdad? Ya era muy dinámico, era un ejercicio tras de otro y muy constante, los cambios eran muy rápidos, entonces realmente se aprovechaba mucho el tiempo para entrenar y lo otro era que ellos, como entrenan, así juegan, ¿verdad? Todo era siempre con mucha intensidad y cómo se llama, y eso fue pues relativamente sorprendente para mí, ¿verdad? Hacía como los primeros 4 partidos yo no los jugué allá porque el primer partido que fui convocado en la primera fecha fue en Hannover y llegamos el día anterior a reconocer la cancha y yo veía todo blanco, ¿verdad? En la cancha y ya, aquí no podemos jugar, le dije yo a uno de mis compañeros. Me dice, sí, sigue, así, mañana la marcan y vas a ver que sí jugamos. Y fue sorprendente, o sea, el ver que la bola era anaranjada, las líneas eran anaranjadas, o sea, porque estaba todo el campo cubierto de nieve, ¿verdad? Y obviamente, pues para uno aquí, totalmente un clima cálido, fue extraño para mí. De hecho, los primeros 4 partidos yo no los jugué, siempre estuve en banca, pero no los jugué. Ya después del cuarto sí, fui titular en todos los partidos siguientes, pero ahí fue porque ya empezó como el veranito a calentar, entonces ya era más fácil para mí. El entrenador lo prefirió así, lo decidió así y ya todos los partidos después del cuarto sí lo jugué hasta que quedamos campeón. Y bueno, luego esa gran experiencia que como mencionas, no todos los jugadores tienen el chance de tenerla y sobre todo llegar a una de las principales ligas de Europa. Ya luego volvés a la liga, ya, como dicen, más curtido, con más experiencia, toda esa experiencia te fortaleció para llegar posteriormente a ser uno de los referentes del equipo y seguir ganando campeonatos en una liga que marcó época. Sí, totalmente. Y cosas que tal vez muy poca gente sabe. Por ejemplo, yo para el 92, antes de ir al Düsseldorf de Alemania a hacer la prueba, había ido ¿cómo se llama? Al River a hacer una prueba también. Fernando Sosa había jugado en Argentina y él me llevó al River Plate a hacer una prueba. Luego, estando en Alemania, para ese segundo año que estuve, fui a hacer una prueba al Valencia de España. Yo había tenido un entrenador aquí brasileño, Gilson Núñez, que él estuvo dirigiendo en España, estaba en el Valencia, y estuve haciendo una prueba ahí en el centro deportivo del Valencia, en Mestalla, y cómo se llama, de algunos detallitos, ¿verdad? Que mucha gente no, tal vez no conoce, ¿verdad? Dentro de mi experiencia, dentro de mi perfil. Cuando yo estuve en Alemania, precisamente en ese segundo año, yo sí estuve jugando, ya en primera división, yo sí estuve jugando muy poco porque cuando yo llegué a mí el equipo me dio un restaurante italiano donde ir a almorzar, a cenar, o sea, lo que yo quisiera, a la hora que quisiera, o sea, tenía ese derecho y obviamente pues con mi poca experiencia no supe cuidarme, entonces eran pastas, postres con lo sabroso que es la comida italiana, comía mucha pasta y obviamente pues mi peso comenzó a aumentar, y debido a eso pues ya no tuve tanta oportunidad de jugar, ¿verdad? Me volví un jugador un poco pesado, por eso fue que como no estaba jugando en Alemania, entonces me salió esta oportunidad de irme para España, fui a España
y en el Valencia me dijeron que sí me iban a contratar, entonces se hablaron entre los equipos y a mí me inscribieron en Alemania. En España tenían ellos un delantero, Dragolav Penef, creo que se llamaba, lo iban a nacionalizar. Entonces, por eso fue que a mí me iban a contratar, pues ya ellos tenían la plaza de extranjero. Cuando ellos negociaron con la gente de Alemania, resulta que a mí me inscribieron en Alemania. Y a este Penef no lo pudieron nacionalizar en España. Entonces me quedé sin poder jugar en Alemania y sin poder jugar en España. El equipo de Alemania me dijo que me regresara para allá, que ellos iban a hacer cargo, porque a mí me faltaban como 4 meses de contrato todavía y ellos se hicieron cargo de esos 4 meses de contrato. Yo continué entrenando con el equipo de la primera división de allá, esperando que me saliera una oportunidad. No me salió una oportunidad en un equipo de segunda con el cual yo había jugado, pero era de lo que era la otra Alemania. Entonces yo hice las consultas del caso. Recién el muro había sido, bueno, se había caído. Recién estaba en esa transición en Alemania y el Hansa Rostock pertenecía a lo que era la otra Alemania, la comunista, y yo decidí no ir. Decidí esperarme, continuar ahí unos meses entrenando para tener una oportunidad. En eso se me acercó Rodrigo Kenton, que iba a ser asistente en Heredia en el 95, y yo estuve del 93 al 95 en Alemania, y en ese año, en el 95, pues el equipo que se interesó por mí fue Heredia. Yo regresé un año a Heredia a jugar, y ese año pues me fue relativamente bien porque yo cuando regresé a Heredia ya el campeonato había iniciado, yo no hice pretemporada, entonces se jugaba domingo, miércoles, domingo, miércoles. Yo me acuerdo que jugaba, bueno, el entrenador en esa época era Carlos Milok, un mexicano que habían traído de mucho renombre para Heredia, y resulta que jugaba domingo, me lesionaba, tenía que esperar lunes, martes sin entrenar, me volvían a poner miércoles a jugar porque era uno de los jugadores más, digamos, emblemáticos en ese momento en Heredia, ¿verdad? Entonces, me la estuve jugando así durante casi 3 vueltas de campeonato, que en esa época era 4 vueltas y se jugaba pentagonal o hexagonal. Y ya en esa tercera vuelta yo decidí, porque ya realmente eran muchas las lesiones que tenía, más que todo de contracturas o desgarres, que era lo que pasaba. Decidí hablar con el cuerpo técnico. Yo le dije que necesitaba parar, que yo no podía continuar así porque me iba a lesionar más o iba a tener una lesión más crónica. Y me acuerdo bien, bien que en ese último partido que hice en Heredia fue contra la Liga. Fue el primer año de Badú, que ese año la Liga llegó a la final con Saprissa, pero la perdió en 96, 95, 96. Y resulta que ese último partido, el día anterior del partido, el sábado, en un entrenamiento, un colectivo, me fisuré el dedo gordo del pie en una bola que yo iba a despejar y Carlos Guanchón me puso la plancha. Entonces, entre el trabonazo y yo le di con el dedo gordo, me lo fisuró. Y me acuerdo bien, bien que yo no iba a jugar ya el domingo y era un jugador titularísimo en Heredia. Y me llamó el finado don Isaac Sasso a la oficina allá en Tibás y me dijo, bueno, y me habló fuerte y me trató ahí que yo no quería jugar porque era liguista y que como era contra la liga que iba a jugar, ¿verdad? Pero él no dimensionó que a mí me habían fisurado el dedo gordo, o sea que era imposible. Sin embargo, me lo infiltré y jugué ese partido con el dedo fisurado y lo hice tan bien que ese año siguiente, digamos, la liga, las únicas 2 contrataciones que hizo fue a Harold Wallace y a mí como lateral, y ya el 96 fue cuando la liga volvió a ser campeón. Yo me fui en el 93 y regresé en el 96 y hasta en esa época que no estuve, la liga no volvió a ser campeón hasta el 96 que volvió a llegar y quedamos 96 con campeón en Combadú, 97 con Cosellán, quedamos bicampeones nuevamente, ¿verdad? Exacto, bueno, fuiste un referente en esa época. Ya luego para el 98 vino un momento que los liguistas siempre recordamos, como fue un campeonato que la liga dominó de principio a fin y que en el último suspiro se le fue contra Saprissa, ese vamos, Con 9 hombres partido a prisa, con 9 hombres a prisa. y se les fue el campeonato. Luego al año siguiente vino una reestructuración, muchas figuras del equipo se fueron, el equipo prácticamente tuvo que reinventarse y vos seguiste ahí como referente, seguiste dando soporte al equipo.
Sí, efectivamente, bueno, yo te había mencionado 96 campeón, 97 campeón, 98 iba a ser el tricampeonato con Cosellán, que lo perdimos contra Saprissa, como bien lo mencionaba, Saprissa con 9 hombres, nos llegó 2 veces, nos hicieron 2 goles y pese a que el equipo dominó, no tuvimos la suerte, ¿verdad?, de anotar y remontar el marcador. Y perdimos esa final. Aún así, yo, como si bien lo menciona, yo me mantuve en 98-99 y ya en el 99 me volví a ir, bueno, me fui para Antigua, que me salió una oportunidad porque en Alajuela pasó una situación ahí y no me contrataron por un malentendido. Y bueno, ahí tuve que buscar opciones y me salió esa oportunidad para irme para Antigua, Guatemala. Y ese año que mencionas de la liga fue un año de muchos contrastes, porque era un equipo que al principio la gente no apostaba a nada porque de todas las figuras que se habían ido, y sin embargo en esa apertura estuvieron creo que a un punto de esa prisa. Ya para el siguiente, para clausura, vinieron otros factores, cambios de entrenadores, muchas lesiones que tuvieron que echar mano de muchos juveniles, entonces ya fue complicado esa segunda fase. Sí, sí, definitivamente. O sea, obviamente después de no haber quedado en el 98 con el tricampeonato, eso golpeó mucho la institución en ese momento y se hizo una reestructuración. Sin embargo, el equipo que venía trabajando era un equipo muy sólido. O sea, los que quedamos éramos jugadores muy representativos también y pese a que se hizo un cambio ahí, el equipo siempre se mantuvo peleando los primeros lugares como siempre se hacía. Pero bueno, fue una situación que se dio y que golpeó mucho el no haber quedado no haber logrado el tricampeonato esa vez. En ese campeonato, bueno, algo curioso que podría un detalle ahí adicional, uno como liguista siempre toda la vida vio los partidos por Canal 2, toda la vida vio los partidos en Univisión, en Canal 2, y ese fue el primer año que ya empezaron a pasar los partidos por Repetel. Entonces para uno como aficionado fue este cambio de estar siempre con una tendencia a escuchar a un narrador y ya luego pasar a escuchar a otros comentaristas y todo eso. Para uno como aficionado, más que estaba tan joven, sí sintió ese cambio. Sí, sí, se dio una reestructuración, como lo mencionábamos ya en muchos aspectos, ¿verdad? No solamente en el equipo, sino también todos estos cambios que se suponía que venían a mejorar lo que era la imagen y publicidad, digamos, del equipo, porque se suponía que iba a hacer o iban a estar en un canal más fuerte, ¿verdad? En teoría. Y bueno, y a partir de ahí comenzó el famoso Ajun, que era el que nos colocaba apodos a todos los jugadores, ¿verdad? Y que mucha gente le gustaba y venía acostumbrado a eso, ¿verdad? Con aquel famoso Canal 2 y luego al pasar al Canal 6, pues hubo un cambio ahí que se dio, pero bueno, era parte de ese crecimiento que se tenía que dar en su momento, ¿verdad? Y contanos un poco ya sobre ese paso al fútbol de Guatemala. ¿Qué diferencia sentiste en cuanto al fútbol de aquí, en cuanto a la dinámica? Era una época donde habían de muchos futbolistas en Guatemala, muchos bases de selección inclusive, porque era una liga que le pagaba muy bien en esa época. Sí, sí, para mencionarte, por ejemplo, yo esa vez era un equipo que recién habían campeonizado en segunda, entonces estaba llegando a primera y ahí ya jugaba Richard Smith, y él fue el que me consiguió el contacto para irme para allá. O sea, era un equipo que quisieron reforzarlo para mantenerlo en primera división y me acuerdo que estaba Richard, estaba yo, bueno, llegué yo como extranjero, estaba un paraguayo que tenían también un delantero que contrataron y la idea era reforzar el equipo para que se mantuviera y diera pelea, digamos, en el campeonato local. Ese año llegamos a quedar en tercer lugar del torneo. O sea, fue un grupo que se compenetró bastante bien, jugábamos bastante bien y dimos la pelea también allá. Bueno, y fue una experiencia muy nueva, en el sentido de que llegara un equipo que no era de tradición, era un equipo chico, digamos, allá en Guatemala, y
pero el grupo que se formó fue un grupo muy lindo, fue un grupo que se comprometió, ¿verdad? El estadio ahí de los famosos Panzas Verdes, que le llaman, es un estadio muy lindo, obviamente en esa época era un estadio de segunda que iba para la primera división, pero albergaba bastante gente. Lo que para uno era extraño era llegar a ciertas canchas donde para uno no es normal, ¿verdad? O sea, nosotros llegábamos, habían ciertos sectores donde, en ciertas canchas, ciertos estadios, donde la gente veía el partido, o sea, a pie, o sea, no en graderías, y, y también, o sea, de un momento a otro usted escuchaba disparos ahí en ciertas zonas, o sea, al aire, de la alegría, ¿verdad? Y uno no está acostumbrado a eso, o sea, y eso fue bastante sorprendente para uno, ¿verdad? Eh, en cuanto a la dinámica también, pues era muy diferente acá, o sea, nosotros nos quejábamos, en esa época nos quejábamos y todavía de la dinámica nuestra, y allá todavía era más lento, con decirle que yo no era defensa, sino que yo jugaba en posiciones más de volante, hasta creativo jugaba a veces, porque la movilidad que yo tenía, ¿verdad? Por mi velocidad, me daba esa facultad para, y la visión de juego me daba esa facultad para jugar hasta ciertos partidos, hasta de creativo. Y cómo se llama, fue solo un año que yo fui allá y luego volví a regresar a Heredia. Eso fue del 99 al 2000 y ahí regresé a Heredia. Ya después de los 6 meses, digamos, comenzamos a tener problemas, o el equipo comenzó a tener problemas económicos por una situación que el presidente tuvo una situación personal ahí y esto pues ya comenzó a empeorar la estadía, ¿verdad? Ya en Guatemala. Y ahí tuve que tomar la decisión de regresarme para mi país, para acá, para Costa Rica. Y estuviste luego bastantes años en Heredia y contanos un poco, ya después de haber estado en la liga y todo eso, y luego haber firmado con otro de los archirrivales, ¿cómo te lo tomaba la afición? Digamos, ¿cómo te recibían cuando tenías que enfrentar a la liga, cuando tenías que llegar al Morera y todo eso? Sí, vieras que tal vez mi persona en cuanto al aficionado siempre fui muy querido y tal vez el resentimiento no fue muy brusco porque yo no salí directo, digamos, de la liga para Heredia, sino que di un paso a Guatemala y de Guatemala regresé nuevamente pues, al fútbol nacional y a Heredia. Entonces no hubo como una transición ahí, ¿verdad? Que la gente por un año no me vio aquí jugando ni nada por el estilo, entonces no fue directo, como tal vez en otras ocasiones ha pasado, que el jugador está jugando en la liga o en Heredia y pasa de un equipo al otro inmediatamente. Entonces la afición como que sí lo resiente. Y en mi caso, yo siento que el aficionado siempre me respetó, siempre supo lo que yo dije, lo que signifiqué para la institución en su momento. Y vieras que, pues, aunque sí me chiflaban en algunos momentos, o sea, no se metían tanto conmigo, ¿verdad? Cuando yo jugaba o en el estadio de la liga o jugaba en Heredia contra ellos. Sí, no pasaba como con otros casos que nunca lo perdonaron, tanto de una afición como de la otra. Como de la otra, exactamente, exactamente. Quizás producto, como te decía, como yo me fui un año para Guatemala, entonces no fue directo ese cambio, entonces no se dio como ese resentimiento brusco, ¿verdad? En el momento, o sea, quizás eso ayudó a facilitar el que el aficionado pues siempre tuviera una imagen positiva en la institución de lo que a mí respecta, ¿verdad? Y sí, sí, bueno, en ese lado, bueno, jugaste con la Liga, jugaste con Heredia, que son de los equipos de más tradición. En todo ese tiempo, ¿hubo algún chance, alguna opción, algún acercamiento de que Austin Berry hubiera podido llegar a Saprissa? Sí, sí, claro, estando con la liga. De hecho, el hecho que yo me fuera en el 99 para Guatemala fue producto de eso. Ese año, en el 98-99, los directivos de la liga, junto con los directivos de Saprissa, habían firmado un pacto, bueno, habían hecho un pacto de que no se iban a tocar jugadores. Y de ahí por debajo nos estaba hablando Saprissa, tanto a Wallace como a mí, ¿verdad? Nosotros sabíamos de que finalizábamos contrato con Alajuela y Wallace y yo nos hablábamos por aparte, nos decíamos, ay, ya me están negociando, me están dando tanto. Y yo le decía, y Wallace me decía, a mí me están dando tanto. Entonces ahí presionando, ¿verdad? Por ambas partes.
Y resulta que llegó un momento en donde, y la directiva de esa prisa, pues sí estaba negociando con mi persona, entonces, pero llegó un momento que obviamente yo me quería quedar en la liga. Y ya nos habíamos puesto de acuerdo en cuanto a la parte económico, verbalmente, ¿verdad? Con los directivos de la liga, con los que yo estaba hablando, y resulta que en eso me llamó Harry McLean. Y yo le dije a Harry McLean, Austin, es que nos dimos cuenta que ya llegaste a un acuerdo económico con la directiva de la liga y que ya estás nada más lo que falta es firmar. Entonces yo le dije que sí, que ya habíamos llegado al acuerdo económico, entonces que yo nada más estaba esperando que me mandaran el contrato para firmarlo. Y hice un comentario donde dije que los directivos de la liga eran muy inocentes porque los directivos de Saprissa estaban negociando con nosotros por debajo, ¿verdad? Por debajo de la mesa. Entonces algunos directivos se sintieron ofendidos y dijeron que yo los había tratado como tontos, que no sé qué. Y en ese momento decidieron contratar a Sandro Alfaro, que estaba en Heredia, y a Carlitos Castro lo habían sacado de Alajuela y decidieron volverlo a llamar. Entonces, en esa época, con lo que me iban a pagar a mí, digamos, resolvieron el contrato de Sandro y de Carlos Castro y a mí me dejaron por fuera por el comentario que hice. Y entonces de eso fue que yo me tuve que ir para Heredia. Luego, para Guatemala. Luego de eso, cuando regresé de Guatemala para Costa Rica, varias ocasiones estuvieron haciendo, tentándome, digamos, en Saprissa para que fuese a jugar allá. En eso yo estaba ya con Heredia, ya había firmado un contrato largo bueno, largo no, de 2 años y ¿cómo se llama? Y me mantuve ahí, ya después ya si no, no se me presentó la oportunidad, digamos, para hacer un cambio a esa institución y ya me mantuve en Heredia hasta que me retiré. Sí, sí, estando en Heredia, recién en el 2000, recién llegado, Hernán Medford me ha conseguido. Hernán Medford estaba en México, ya era un jugador súper idolatrado en México y consolidado allá, y me había conseguido para irme para León, que estaba en segunda división en México, pero el Herediano no me dejó ir. Esos detalles que muy poca gente conoce, gente no sabe mucho de esas historias. Y gracias por compartirlas por acá. Y hablarnos un poco de lo que fue tu proceso de selección. Bueno, tenemos aquí que jugaste 70 partidos, estuviste en 3 procesos eliminatorios, en 94, para el 98, que se estuvo cerca de clasificar a un punto de Jamaica, que fue el que tuvo ese tercer lugar, y luego para el 2002, donde en la primera etapa con Gilson Núñez, esa eliminatoria complicada, vos eras referente, eras titular indiscutible. Sí, efectivamente, estuve después de Italia 90, a partir del 91, yo estuve en todos los procesos de selección que se formaron acá en Costa Rica. Solamente en el 93 al 95, cuando estuve jugando en Alemania, solamente esos 2 años no participé de ninguna selección, porque estaba allá y me acuerdo que para ese año, entre 93 y 95, lo que hicieron fue como formar, éramos muy pocos los jugadores que estábamos fuera, digamos, en esa época, y lo que hicieron fue como formar una selección de solo nacionales, ¿verdad? Por un tiempo, y solamente en esos 2 años yo no estuve participando en un proceso de selección, pero después de ahí, Italia 90, prácticamente estuve en todos los procesos. Para el 91, para el 2002 estuve en toda la eliminatoria y un mes antes pues fui sacado de ir al Mundial, se hizo una gira a Japón y fui sacado por el profesor Guimaraes, no fui a esa selección y por ende no fui al Mundial de Japón-Corea. Pero sí estuve en toda la eliminatoria, estuve en el partido de México que le ganamos en México, estuve en el partido de Honduras que le ganamos a Honduras, o sea, en toda la eliminatoria prácticamente yo estuve en todo el proceso ese, en algunos partidos jugaba, en otros no, y cómo se llama, y al final pues no se me dio el poder asistir al Mundial Mayor, ¿verdad? Que era pues el sueño máximo que tenía en esa época. Y contanos un poco, una pregunta un poco incómoda, un poco personal, pero muchos jugadores han expresado resentimiento, algunos incluso han pasado años y todavía lo siguen externando el resentimiento que tienen contra el profesor por esa decisión de no haberlos llevado al mundial. ¿Vos sentiste resentimiento, rencor en ese momento, sobre todo que
se llevaron jugadores que nunca habían sido parte del proceso y algunos ni siquiera habían tenido un minuto a la selección y se han hecho todos esos mitos, esas cosas que se hablan, que no, y vos no, que estuviste toda la eliminatoria, que fuiste regular, no fuiste, hubo ese, como ese sentimiento, ¿eh? Sí, claro, en su momento sí, y te puedo contar que cuando yo estuve en Alemania, yo recibí en mi apartamento a Guimaraes allá, porque él cuando viajaba a hacer, ¿cómo se llama? Como hacer pasantías, ¿verdad? Para ver equipos entrenar, o sea, él estuvo allá, yo lo recibí en Alemania, en mi apartamento, como tico, ¿verdad? Apoyando a otro, este, pero bueno, en un principio, cuando se dio la situación, voy a ser muy honesto, o sea, sí, obviamente se me generó un resentimiento que no lo puedo ocultar o no lo voy a ocultar, porque era mi sueño, o sea, yo para esa época tenía como 31 años por ahí, y ya prácticamente yo decía, bueno, voy al mundial, voy a cumplir mi sueño después de tantas veces que lo he intentado con mi país y no se nos había dado la oportunidad y qué mejor ahora, ¿verdad? Que cabe, que existe esta y bueno, el no quedar un mes antes, o sea, fue muy fuerte para mí, en lo personal, pero luego entendí que Dios tenía un plan, un propósito, y el propósito mío no era asistir a ese mundial, y ya, y eso se me pasó, y ya la vida continúa. Yo seguí mi vida, terminé mi carrera en Heredia de la mejor forma posible. A los 4 o 5 años después, decidí yo terminar la carrera, o sea, no que decidí yo retirarme del fútbol, no que el fútbol me retirara, la verdad, yo me retiré con 35 años recién cumplidos, perfectamente podía jugar 2, 3 años más en un equipo tal vez no tan fuerte como Heredia, que era donde estaba, Cartago o algún equipo inferior, pero no era lo que quería, yo había sacado una profesión y ya había tomado la decisión de sentir ese deseo, ¿verdad? De que yo sí podía continuar, pero fui yo el que tomé la decisión, porque pega muy fuerte cuando uno quiere seguir y ya el cuerpo no te da, ya los rivales no te da, o sea, ya no los alcanzás, y por lo menos en mi mente y en la mente del aficionado queda que yo me retiré muy joven y eso es importantísimo, ¿verdad? Porque di un paso importante en mi vida y no me arrepiento de eso. Y te repito, o sea, en su momento, cuando se dio la lista, cuando ya vino el Mundial, pues sí, tenía cierto resentimiento, cierto dolor, pero gracias. Sí, bueno, algo curioso de eso, bueno, que no estuviste en esa lista, bueno, yo los tenía por acá, el famoso álbum de Panini, vos saliste en ese álbum y en esa época había unas figuritas Las coleccionables que yo las figuritas, tenía, que suave, salía suave, por suave, una bomba. para que vea algo, suave, no me estoy viendo. Las famosas figuritas, para el que no las conocí, uy, sabe que se me cayó. Ahí la ven. Ujú. La famosa figurita, para el que no conoció esta colección. Ah, ahí está. Yo, yo los tenía todos. Sí, sí, era como te decía, yo había estado en todo el proceso de esa selección, hasta el anuncio de una canción que se sacó sobre el viaje a Japón, Corea, o sea, en todo el proceso, un mes antes que se hizo esa gira fue que pues el profe Guima tomó la decisión de dejarme por fuera y obviamente pues ya el mundial, que fue un mes después, yo no fui convocado tampoco. Y bueno, ya contanos un poco, ya el momento del retiro, ¿qué ha sido de la vida de Austin Berry y a qué te dedicas actualmente? Sí, bueno, yo paralelo cuando estaba pues, jugando profesionalmente, yo saqué la carrera de administración de empresas, soy bachiller en administración de empresas y tengo una maestría en banca y finanzas, pero yo sabía que en algún momento el fútbol a mí se me iba a acabar, ¿verdad? Y entonces decidí tomar, ayudado por el fútbol, porque en muchas ocasiones fui becado en universidades y es de lo que más agradezco yo, el poder sacar una profesión. Yo estando en Heredia, mis últimos 2 años en Heredia, ya había sacado la carrera de maestría, ¿verdad? Como lo mencioné, y ya estaba trabajando. Yo trabajaba medio tiempo, iba a entrenar en las mañanas con Heredia y luego en las tardes comencé a trabajar. ¿Para qué? Para ir viendo, o sea, a qué me iba a enfrentar yo, ¿verdad? Irme insertando en lo que era el ámbito laboral. Este,
ir dando ese paso poco a poco, ¿verdad? Y me acuerdo, me vacilaban muchas veces porque yo trabajaba en un área de ventas en una empresa logística, ¿cómo se llama? Primero trabajé en una Intertrans y luego eso, pues adquirí experiencia un poco y me salió la oportunidad de trabajar en una empresa más grande, Servica, que todavía están esas empresas que son de logística internacional de carga, y entonces tenía que ir en saco. Entonces me acuerdo bien bien que los compañeros me vacilaban porque yo terminaba de de quitarme la pantaloneta, ¿verdad? Y me ponía un traje, porque como era agente vendedor, se iba con traje a las diferentes empresas, ¿verdad? A ofrecer los servicios. Entonces me tocaba hacer eso. Y me vacilaban porque yo siempre llevaba ahí mi traje para ponérmelo después. Entonces, bueno, ya después de eso me dediqué a la administración. Cuando me retiré de Heredia, fui 2 años asistente en Heredia. Luego pasé a ser gerente, ya trabajaba en la parte administrativa de Brujas. En aquel 2010 que quedó campeón Brujas, yo era el gerente deportivo ahí. Este, Luego pasó lo que pasó con Brujas y me salió la oportunidad de trabajar en una empresa, en una ferretería como administrador, una ferretería grande, Gravilias, ahí en el Porvenir de Desamparados. Como yo por un tiempo viví en el Porvenir de Desamparados y Brujas estaba ahí en Desamparados, pues tenía mucho contacto, ¿verdad? Por esa zona. Y después de que pasó lo que pasó en Brujas, se me abrió la oportunidad de administrar el depósito Las Gravilias. Esa es una empresa pues bastante grande ahí en la zona, donde tenía varias ferreterías y me tocó administrar una de ellas por casi un año. Estuve administrándola. Me salió, me salió otra oportunidad de una empresa de coaching de negocios, en donde ya no tenía que ir los fines de semana. Entonces me pareció muy buena la oportunidad y donde iba a ganar más de lo que estaba ganando como administrador y teniendo los fines de semana libre. Entonces hice un cambio a esta empresa. Estuve ahí como por un año también. Ya luego me salió la oportunidad de seguir en la parte administrativa. Durante 9 años estuve administrando lo que era el Comité de Deportes de Curridabat. Yo vivía en esa época en esa zona, entonces decidí dar un vuelco, volver a la parte deportiva y sobre todo pues ayudar a un cantón donde pudiera poner lo que era la parte de experiencia deportiva mía, ¿verdad? Y durante 9 años fui el director administrativo del Comité de Deportes de Curridabat. Hasta hace como 2 años atrás, 3 años atrás, en 2023, ya salí de ahí y ahora, bueno, hace 9 años también doy clases de fútbol en un colegio privado, en el Lincoln School. Doy talleres de fútbol ahí con el equipo mayor de la U18. Y ahora hace un año pues abrí mi propia academia de fútbol que se llama Asociación Deportiva Estudiantes FC, que estamos ubicados en Escazú y que tenemos chicos de 5 a 15 años, ya un proyecto personal, y sigo dando clases en el Colegio Lincoln también. Básicamente, eso es lo que estoy haciendo ahora, proyectos ahí, un plan que tenemos junto con mi esposa de una ropa deportiva que viene. Ella es diseñadora de modas y tiene mucha experiencia, y entonces ahí estamos en la generación de retomar ese proyecto ya más a fondo también. Excelente, Austin. Entonces, ya para ir cerrando esta conversación que ha sido tan dinámica, tan entretenida, conocer cosas que, como mencionábamos, mucha gente no sabe qué pasaron. No sé si nos puedes dar un mensaje de cierre a toda la afición, a todos nuestros seguidores. Sí, bueno, específicamente a los liguistas, ¿verdad? Que sé que son los que tal vez más escuchan tu programa. Realmente yo creo, o yo estoy muy ilusionado ahora como aficionado que soy y aficionado al equipo de la Liga Deportiva Alajuelense. Me identifico mucho y siempre lo he dicho y creo que lo he demostrado apoyando al equipo en las oportunidades que se me presenta, vistiendo la camiseta. Yo creo que estamos en un momento muy importante de transición, que si bien es cierto, tal vez se han tomado malas decisiones en algunos aspectos, quizás más en la parte administrativa, deportiva, no debemos de desalentarnos. Creo que somos un equipo que vamos a proyectar muy buenos triunfos muy pronto.
sino ya en esta final que estamos. El tener el primer CAR a nivel nacional de la forma y si no el mejor CAR a nivel de Centroamérica en estos momentos, o sea, eso nos proyecta a largo plazo a la institución. No comamos carbón de la prensa, de que el CAR no está dejando nada, el CAR está dejando jóvenes a futuro, que en su momento, al igual que yo tuve la oportunidad de llegar como joven y estar en un proceso de transición en la institución y dar frutos, yo sé que vienen buenos elementos porque tengo de primera mano esa referencia, buenos jugadores que a futuro van a darle no uno ni dos campeonatos a la Juela, sino que le van a dar muchos campeonatos a la institución. Que si bien es cierto, decía, no se han tomado en algunos casos algunas buenas decisiones, yo creo que es parte de ese proceso de crecimiento, pero que vamos por buen camino. Yo como exjugador, como técnico, que tengo chicos jóvenes a cargo, sé que Alajuela va a pasos adelantados en comparación a los otros equipos del campeonato nacional. Tengamos fe, sigamos apoyando al equipo, que ya muy pronto vamos a ver todos esos frutos que todos queremos. Excelente, Austin. Un mensaje muy profundo y muy bueno, la verdad. Agradecerte por haber sacado tu tiempo, por haber querido participar con nosotros y sobre todo, como te mencionaba una vez más, contarnos todos esos detalles que mucha gente no conoce y desearte muchos éxitos en todos estos proyectos que tenés. Muchísimas gracias y ahí estamos para servirle. Bueno, de esta manera Saludos a todos. estamos de nuevo espacio de su programa semanal Personajes del Recuerdo. Los esperamos la próxima semana con un nuevo invitado. Esto ha sido Personajes del Recuerdo. Nos vemos próximamente.